Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Se escucha bien. A ver, denme un segundo para conectar el micrófono. Ok, bien. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a empezar esta segunda parte. La segunda parte consiste en abordaje de los síndromes glomerulares. ¿Alguno de ustedes sabe qué es esto de los síndromes glomerulares? Que me quiera platicar. Se puede considerar como el conjunto de signos y síntomas que se van a dar por la afección al glomérulo, ¿no? Propiamente. Ok, entonces un conjunto de signos y síntomas, es correcto, y deriva de un daño glomerular. Bien. Ok, ¿alguien más que tenga algo en mente? ¿De qué es un síndrome glomerular? Entonces ya dijeron muy bien, tiene que ver con signos, síntomas, alguna enfermedad que les suene o algún patrón glomerular que les suene. A ver, Emanuel. Síndrome nefrótico y nefrítico. Ok, muy bien. Esos son síndromes glomerulares, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Hay otros, ahorita vamos a verlos. Entonces, parte de la importancia de los síndromes glomerulares y algo importante a no confundirse es que la clase de hoy es entender los síndromes glomerulares. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo se comportan? Y cada síndrome glomerular tiene una enfermedad en su interior. Ejemplo, el síndrome nefrótico es un síndrome como tal, ya le dijeron signos, síntomas, y la enfermedad que se comporta como un síndrome nefrótico sería enfermedad de cambios mínimos. Entonces, no significa que enfermedad de cambios mínimos sea un síndrome nefrótico puro, porque hay variantes, sino que es el principal comportamiento clínico de esta enfermedad, y así de cada una de las enfermedades. Entonces, vamos a ver, acorde a su programa, las principales enfermedades que son cambios mínimos, membranosa, postestreptocócica e IgA, son las principales que nos marcan. Hay otras que habría que ver de manera como más breve, no tan extenso quizás, como para entender un poquito el contexto de los síndromes glomerulares más amplios. Entonces, no confundir. Está el síndrome glomerular, que es el conjunto de signos y síntomas, que es un comportamiento clínico dentro del cual puede haber muchas enfermedades. Está el abordaje histopatológico, que lo van a encontrar mucho en los libros como el patrón histopatológico de focal y segmentaria. Entonces, patrón histopatológico es diferente que enfermedad, entonces ya tenemos dos abordajes, o bien en términos de enfermedad pura como etiología primaria y secundaria. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla de la primera presentación. Ya volvemos nuevamente a la parte de la necesidad de participación y pasar lista. Entonces, por favor, estén atentos. Ya saben, cuando les pregunto, prendemos cámara, por favor. Ahorita yo voy a apagar la mía para empezar a exponer. Bien. Entonces, aquí tenemos los 5 grandes síndromes glomerulares. Este de asintomático y hematuria macroscópica yo lo pondría en conjunto.
Esta imagen la tienen en el Johnson para que ustedes la puedan leer cuando revisen el tema. Yo creo que la bibliografía que realmente es útil para esta parte de los síndromes glomerulares va a ser el Johnson. Bueno, entonces son 5: alteraciones inespecíficas de la orina, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulonefritis rápidamente progresiva y glomerulonefritis crónica. ¿Qué es alteraciones inespecíficas de la orina? Aquí nos pone la primera definición de que es la combinación de proteinuria y hematuria de características moderadas a leves. Entonces, una proteinuria de 150 miligramos a 3 gramos, es decir, una proteinuria no nefrótica, con hematuria, evidentemente de origen glomerular, que tiene que ser dismórfico el eritrocito para decir que es de origen glomerular. Y aquí habla un poquito más de la hematuria macroscópica, que es asintomática y que tiene que ver con el origen glomerular, y describe un poco la coloración. Rojo, café, más o menos, que coincide con la ausencia de procesos infecciosos en ese momento. Bien, entonces ese es el primero. Ahorita vamos a detallar más de cada uno. Es para que tengan una idea general. Entonces, primero, alteraciones inespecíficas de la orina. Segundo está el síndrome nefrótico, que es como de los más sonados, que seguramente la mayoría ya tienen en mente. A ver, aquí tengo a Islín Medina. Dime tú, ¿qué es el síndrome nefrótico? Te escucho un poquito cortado, Edwin. Me voy a salir. Voy a volver a entrar. Ok, en el Inter nos vamos con alguien más y ahorita seguimos contigo. Adolfo Figueroa. Buenos días, doctora. Buenos días, Adolfo. Préndenos tu cámara, por eso. Sí. ¿Qué es para ti? ¿Qué sabes del síndrome nefrótico? Nefrótico. Pues es un conjunto de síntomas en el cual se afecta la barrera glomerular. Y en realidad la pregunta va enfocada a qué síntomas, o sea, ¿cuáles serían como los criterios para que tú digas tiene un síndrome nefrótico? Pues proteinuria principalmente. Ok, proteinuria, ¿de cuánto debe ser nuestra proteinuria? 3.5. Más de 3.5 gramos, ok. ¿Qué más? Hipoalbuminemia. Ok, entonces que tengamos baja albúmina en la sangre. ¿Qué otro? Edema. Entonces, por consiguiente, al haber poca albúmina en el cuerpo, ok. Entonces, edema. ¿Qué otros criterios? Esos que acabo de decir son como los principales, pero ¿qué otros? Lipiduria. Lipiduria. ¿Qué es lipiduria? Una baja, lípidos en orina. Lípidos en orina, bien, ok. ¿Y alguno más que te venga a la mente? Hipercolesterolemia. Dislipidemia, que principalmente colesterol, ahorita vamos a hablar. Bien, muy bien, gracias, Adolfo. Entonces, el síndrome nefrótico, la definición principal, la acaba de decir, es la condición, y eso es obligado. Tiene que tener proteinuria mayor de 3.5 gramos al día. Si no tiene más de 3.5 gramos al día, de entrada no puedo catalogarlo como un síndrome nefrótico, tendría que evaluar qué otro síndrome glomerular tiene. Síndrome nefrítico. Clara Vadillo, ¿qué es el síndrome nefrítico? ¿Qué sabes del síndrome nefrítico? Buenos días, doctora.
Buenos días, Clara. Préndenos tu cámara, por favor. Se considera principalmente... perdón. Sí. Se considera, creo que principalmente en vez de tomar en cuenta como tal la proteinuria, es oliguria, creo que también va a presentar hematuria, y creo que otro de los criterios es que en se va a presentar un edema. Más que edema, exacto, hipertensión, y a veces, ¿qué más pudiera haber? Lo acabas de decir muy bien, tiene que ver con oliguria, hematuria, hipertensión, y algo adicional que pudiera ocurrir, que no siempre ocurre en el síndrome nefrótico. ¿Qué le pasaría a la función renal? ¿Cómo está en el síndrome nefrótico la función? Evidentemente hay excepciones, ¿no? Hay variaciones, pero en el síndrome nefrótico, ¿cómo está la función renal? Y en el síndrome nefrótico, ¿cómo puede llegar a estar? Pues en el nefrótico... ¿Estaría limitada? Aumenta los asuados y disminuye la función. Ok, bien, exacto. Entonces, gracias. Síndrome nefrítico es la combinación de oliguria, hematuria, proteinuria, pero proteinuria menor de 3.5 gramos, es proteinuria no nefrótica. Si tuviera proteinuria más de 3.5 gramos, estoy hablando entonces de un síndrome nefrótico y vamos a hablar de las variedades de los síndromes nefróticos. Hipertensión y deterioro de la función renal. Uno de los cambios principales entre nefrótico y nefrítico es que el nefrótico es de inicio insidioso y el nefrítico es de inicio mucho más abrupto. ¿Ok? Glomerulonefritis rápidamente progresiva, como su nombre lo indica, es una alteración extremadamente rápida en cuestión de días o semanas. Puede haber proteinuria, pero es proteinuria no nefrótica. Hematuria, puede o no haber alteración de la función de la presión arterial, pero sobre todo está asociado a enfermedades sistémicas como las vasculitis. Ejemplos de vasculitis que están presentes podríamos ver un Wegener, un Churg-Strauss, ¿ok? Y la glomerulonefritis crónica, que es como tal ya una enfermedad renal crónica, es la presencia de deterioro de la función renal por más de 3 meses con un filtrado en general menor de 60. ¿Cuál es la causa de una glomerulonefritis crónica? La que ustedes quieran, puede ser propiamente un síndrome glomerular antes, no sé, un Wegener que no respondió, se torna crónico, en donde ya tenemos insuficiencia renal, hipertensión, puede haber proteinuria, ya hay disminución del tamaño renal. Ok. Entonces, estos son pasos que yo les sugiero que utilicen para evaluar, bueno, a un paciente o en su caso en este momento en los casos clínicos. Entonces, cuando tengan un caso clínico, lo primero que hay que hacer es determinar la proteinuria. ¿Tiene o no tiene y cuánto tiene? Desde ahí ya voy a poder decir es nefrótico o no. ¿Okay? Segundo paso, determinar la existencia de hematuria glomerular. ¿Qué tal que es un caso de una tuberculosis renal y tiene hematuria, pero no es de origen glomerular? Entonces es un proceso infeccioso a secas. Paso 3, determinar la existencia de hipertensión arterial. Aislinn, ya corregiste tu micrófono. ¿Cuándo es hipertensión arterial? No, todavía no la veo por acá. Ok. ¿Quién sabe cuándo es hipertensión arterial? ¿Cuándo es el síndrome nefrítico? No, las cifras, o sea, cuando es mayor a 140 sobre 90. 140 sobre 90. Exactamente. Entonces, más de 140/90, hablamos de hipertensión arterial. Evaluar el grado de daño renal, para esto necesitamos saber el filtrado glomerular y determinar el tiempo de evolución para saber si esto es algo crónico o agudo. ¿Cómo creerían ustedes que puedo determinar el tiempo de evolución? A ver, Fernanda Cruz, ¿cómo puedo determinar el tiempo de evolución? Buenos días, doctora. Pues Buenos días, Fernanda. Principalmente diría con la historia clínica, así preguntándole al paciente.
¿Qué le preguntarías? ¿Desde cuándo notó el inicio de los síntomas más? Por ejemplo, la consistencia de su orina. Ok, ¿qué otra cosa le preguntarías? El color también. Ok. En términos de... Ok, ponen acá modificaciones ponderales. Ok, ¿qué otra cosa para cronicidad, para tiempo de evolución? O sea, te llega un paciente a urgencias y tú quieres y ves que tiene proteinuria y que está hipertenso. ¿Qué podría ser de utilidad para ver si ya tiene mucho tiempo así o es una alteración reciente? ¿Cuáles creerías que ¿Determinar la tasa de filtrado glomerular, doctora? Esa es una muy buena, la tasa de filtrado glomerular, aunque, ojo, podemos tener filtrados glomerulares alterados en cuestión de días, entonces hay que tomarlo con cautela. Tendremos dos herramientas principales. ¿Un ultrasonido, doctora? Ese, muy bien, Carla. Entonces, pedir un ultrasonido. Ya habíamos visto que si los riñones están chiquitos, en general hablamos de un proceso crónico. Entonces, ese es proceso crónico. El ultrasonido renal, riñones chiquitos. Si tengo este mismo, pero con una anatomía normal de los riñones, no tendría por qué pensar en eso. Y algo... imagínense ustedes, es como la forma más simple. Estoy yo en urgencias, tengo este paciente así, ya le pedí el ultrasonido o no tengo ultrasonido. ¿Qué le puedo preguntar? Si tiene qué cosa de tiempo atrás. Hipertensión. La hipertensión. Eso me podría ayudar, ¿sí? ¿Alguna infección? Podría ser, como para ver la evolución. Es muy simple, es la creatinina lo que yo necesito determinar en términos de función renal. Necesito preguntarle si tiene laboratorios de 3 meses para atrás. ¿Ok? Entonces, en general lo que siempre pedimos. ¿Tiene usted laboratorios antiguos, sí o no? Y ya te los enseñan y tú ya ves, no, pues estaba bien hace 6 meses. No es normal que en 6 meses ahora esté completamente deteriorado. ¿Ok? Entonces, vamos a desglosar un poquito cada paso. Ya habíamos hablado de proteinuria y albuminuria, pero vamos a hacer hincapié nuevamente. Recuerden que la proteinuria es el conjunto máximo de lo que yo tiro en orina, pero que dentro de esta proteinuria tengo albúmina, tengo proteínas de bajo peso molecular, proteínas de Tams-Horfall y inmunoglobulinas. La mayoría de las proteínas están constituidas de la albúmina, por eso utilizamos como los principales parámetros a medir proteinuria y albuminuria. Y la albuminuria es la que más se pierde, sobre todo en alteraciones de enfermedad, en metabólicas, enfermedad renal, nefropatía diabética. La proteinuria normal, y estas cifras las tienen que tener así en la mente perfecta para poder responder al examen, porque no les voy a preguntar cuánto es lo normal, sino les voy a poner un caso en donde ustedes tienen que saber cuánto es lo normal para poder responder. Okay. Entonces, lo normal es menos de 150 miligramos en orina de 24 horas, que es la técnica óptima para evaluar la cantidad de proteínas en orina. Proteinuria no nefrótica sería 150 miligramos a 3.4 gramos en orina de 24 horas. Y nefrótico más de 3.5 gramos en orina de 24 horas. Con la albúmina tenemos parámetros un poco diferentes. La albúmina es menos de 30 normal, 30 a 300 microalbuminuria, más de 300 macroalbuminuria. ¿Ok? No significa que macroalbuminuria sea síndrome nefrótico, pero más o menos podemos sospecharlo, pero no significa, o sea, no es el equivalente absoluto. ¿Ok? Bien. Entonces, estos ténganlos en mente. Para el paso 2 y el paso 3, la hematuria glomerular, el que tenga hematuria glomerular necesito la presencia de eritrocitos dismórficos. Ya habíamos platicado un poquito de eso cuando vimos lo del ego. Acuérdense que el eritrocito tiene que atravesar la barrera de filtración glomerular y al hacer ese paso se pierde la forma, pierde su forma esférica y necesito que sea en más de 3 determinaciones, más de 40% en estas.
o bien la presencia de más de 5% de acantocitos. Aquí hay otros criterios que nos pudieran acompañar, como que tenga proteinuria, sería ya también criterio que es de origen glomerular, que tenga cilindros eritrocitarios, también no tendría por qué haber cilindros, sería otro criterio acompañante. Bien, el hecho de la hipertensión, ya me lo dijeron ustedes, más de 140/90, corroborado en 2 sesiones. Cuando veamos hipertensión, hablaremos un poco de la toma correcta. Paso 4, el que exista daño renal, como determinando el filtrado glomerular mediante concentraciones elevadas de urea, creatinina, BUN, que es el nitrógeno ureico, alteraciones ácido-base, potasio. Aquí yo puedo hacerlo mediante fórmulas, ya vimos que las que utilizamos son MDRD y CKD-EPI y tendría un filtrado disminuido. Y el tiempo de evolución, mi punto de corte son 3 meses, menos de 3 es agudo, más de 3 es crónico. Necesito una historia clínica con una creatinina basal, saber marcadores bioquímicos, cómo estaba antes. O, por ejemplo, la enfermedad renal crónica se acompaña de algunos otros trastornos como anemia normocítica normocrómica, hiperfosfatemia. Entonces, si el paciente tiene ya estas alteraciones y lo único que yo tengo a la mano de manera inicial es un laboratorio con estos datos, podría hacerme sospechar de que es crónico. Salvo casos muy excepcionales, no tendría por qué tener anemia e hiperfosfatemia de manera tan rápida. Estos son trastornos que tardan en establecerse. Y, como ya lo dijeron, mediante un ultrasonido renal, la determinación de la silueta y tamaño renal. Entonces, hablando un poquito más de alteraciones inespecíficas, es la presencia de hematuria y o proteinuria no nefrótica, sabiendo que la hematuria debe ser de origen glomerular, no me importa si es microscópica o macroscópica, sino que tiene que ser de origen glomerular, y la proteinuria subnefrótica. ¿Qué es una alteración específica de la orina? ¿En dónde está el daño? Bueno, está en el mesangio, es el principal sitio. ¿Okay? Cuando hablamos de una hematuria glomerular, son pequeñas grietas en la membrana basal glomerular que permiten la extravasación de las células rojas de la sangre al espacio urinario. Es ahí donde pierden su forma y se rompen y entonces son dismórficos. La membrana basal paramesangial, en particular en enfermedades en las que hay un daño en el mesangio, con mesangiolisis. Entonces, ¿dónde tenemos daño cuando hablamos de una alteración específica de la orina? En el mesangio. ¿Qué enfermedades generan daño en el mesangio con manifestación clínica de una enfermedad, de una alteración específica de la orina? Estas 2 principales, nefropatía por IgA o Berger y hematuria benigna familiar. Vamos a hablar con más detalle de nefropatía por IgA en las siguientes clases. Y la hematuria benigna familiar es, como su nombre lo indica, hematuria persistente de origen familiar, o sea, la mamá y demás lo tienen y no genera ninguna otra alteración a lo largo del tiempo, es simplemente vigilancia. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer la lectura de este algoritmo. Pues Aislinn, ya vi que ya te conectaste. ¿Andas por acá? Doctora. A ver, explícame un poquito qué ves tú en este esquema. Entonces, aquí estamos viendo un algoritmo para la evaluación de alteraciones inespecíficas de la orina. ¿Cómo evalúo este fenómeno? Bueno, dice, por ejemplo, que en caso de que haya una filtración glomerular reducida, se debe de considerar una biopsia renal, pero cuando hay una filtración glomerular normal, bueno, creo que hacen una prueba con un palito que en caso de que salga negativa, se tratará de proteinuria ortostática. Y en caso de que... El dipstick es la tira reactiva. Sí. Y en caso de que persista la proteinuria, no estoy segura de qué es la palabra reassess. Reevaluar. Ok. Se reevalúa dentro de 6 a 12 meses siguientes. Y después, si después sigue siendo la filtración glomerular normal,
se reevalúa anualmente. Perfecto. Entonces, son dos vertientes, ¿no? Lo acabas de decir muy bien. Lo primero es, ok, tiene hematuria y tiene proteinuria no nefrótica. Bueno, no tengo nada más. Sistémico, no tengo nada más. Ahora, lo siguiente, ¿tiene deterioro de la función renal, sí o no? Si tiene deterioro de la función renal, necesito hacer otra evaluación más profunda y considerar biopsiar. Ahora, la mayoría no tienen, porque si no se catalogaría quizás como un nefrítico o algo diferente, no tienen deterioro de la función renal. Entonces, lo que sigue es, ¿esta proteinuria es persistente o es eventual? Porque si es eventual, quizás es por ejercicio, hay una cuestión de ortostatismo de cada que se levanta el paciente, que pueden ser consideradas como proteinurias normales. No, siempre tiene proteinuria y hematuria con función renal normal. Ok, entonces voy a evaluarlo cada 6 a 12 meses el primer año, cada 6 meses, y si está todo igual, si sigue tirando la misma cantidad de proteínas, si sigue teniendo el mismo filtrado glomerular, sigue estando con la presión arterial normal, entonces lo voy a evaluar cada año y puede ser cada año toda su vida. Lo que tengo que vigilar como puntos de riesgo sería que incremente la proteinuria, que tenga deterioro de la función renal o que esté de pronto hipertenso. ¿Ok? Entonces serían como los criterios a decir abusado, tengo que estar como más atento. Entonces, cuando coinciden hematuria y proteinuria, hay un poco más de riesgo de tener daño glomerular significativo y por lo tanto desarrollarán hipertensión y tendrán daño renal progresivo, lo cual tengo que estar vigilando. La biopsia solo si persiste hematuria con proteinuria no nefrótica es un criterio relativo. El criterio absoluto es el deterioro de la función renal. El síndrome nefrótico, ya hablamos de la definición, en adultos más de 3.5 gramos día de proteínas en orina en 24 horas, en niños más de 40 miligramos por hora por metro cuadrado de superficie corporal. Al tirar proteínas, pues tengo la albúmina baja, menos de 3.5 en sangre, lo que hace que tenga edema por una alteración en las presiones coloidosmóticas. Tengo dislipidemia principalmente por colesterol, tengo lipiduria y es de un inicio insidioso. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones del síndrome nefrótico. Clínicamente se pueden observar estas líneas blanquecinas que ven aquí en las uñas, que se llaman las bandas de Merckx, por hipoaluminemia. El edema es muy marcado, muy marcado, o sea, no es un edema de insuficiencia cardíaca, es un edema severo, que puede inclusive llegar a generar algo de flictenas. En los niños, el edema es sobre todo periorbitario y llama la atención que son edemas, predominan todo el día, pero matutinos. Por ejemplo, los edemas de la falla cardíaca son un poco más vespertinos y tiene que ver con zonas de declive. El síndrome nefrótico no, al haber una hipoaluminemia tan marcada, tenemos zonas no habituales de edema como periorbitarias. Mecanismos del edema en el síndrome nefrótico. Vamos a resumirlo por acá. Emmanuel Jare, platícame un poquito qué dice este algoritmo del mecanismo del edema. Buenos días, doctor. Buenos días, Emmanuel. A ver, pues lo que nos muestra el mapa es que la proteína nos va a conducir a una hipoaluminemia y va a disminuir la presión oncótica en el plasma, y al reducir la presión oncótica en el plasma va a haber aumento de vasopresina. El péptido natriurético atrial va a estar normal bajo y la renina-angiotensina aldosterona va a aumentar. Por el aumento de vasopresina vamos a generar retención de líquidos y por la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona va a haber retención de sodio y todo esto nos va a condicionar al edema. Ok, entonces esa es la teoría del... Tenemos dos, ¿no? El sobrellenado y el infrallenado. Me acabo de decir nos falta el sobrellenado cuando hay un daño tubular
¿qué es lo que ocurre? Tú mismo, Emanuel. Entonces, lo acabas de decir perfecto. Uno de ellos tiene que ver con la hipoalbuminemia, que desencadena reducción de volumen, vasopresina, sistema de angiotensina, aldosterona, retención de agua y sodio y edema. Y por otro lado, tengo la alteración a nivel tubular. ¿Qué me causa a nivel tubular? Retención de sodio. Retención de sodio principalmente, y teniendo aquí efectos contrarios a lo que teníamos en el otro, ¿no? Aquí tenemos vasopresina normal, aldosterona disminuida, pero genera directamente retención de sodio. Muy bien. Entonces, gracias, Emanuel. Entonces, por estos mecanismos tenemos el edema. ¿Ok? También tenemos alteraciones de la coagulación. Al haber una modificación de la albúmina, tenemos aumento de la síntesis hepática, aumento de la liberación urinaria, y aquí tenemos proteínas de la cascada de coagulación que dependen de algunos de la albúmina, entonces aumentan y disminuyen. Entonces, ¿cuáles aumentan? Fibrinógeno, principalmente, de hecho eso aumenta en casi todo proceso inflamatorio. ¿Qué factores están aumentados? Aquí tenemos los factores disminuidos, protrombinas, algunos factores, la antitrombina 3. Eso va a generar que tengamos una disregulación de las proteínas de la coagulación y tengo mayor riesgo de trombosis, tanto venosa como arterial. Tengo incremento de la agregación plaquetaria, tengo un aumento del volumen en términos de hemoconcentración y la inmovilidad con este síndrome nefrótico. Entonces, todos estos son procesos que me generan más riesgo de trombosis arterial y venosa. El riesgo incrementa significativamente cuando tengo una albúmina en sangre menor de 2. Entonces, estos estados de hipercoagulabilidad se presentan cuando en un 10% de los adultos van a llegar a tener un cuadro de tromboembolismo. La enfermedad que más produce el riesgo de disminución de la albúmina con tromboembolismo es la membranosa, glomerulonefritis membranosa, de origen tumoral, ¿ok? Es la más frecuente. De hecho, esa fue una pregunta de NARM, un caso clínico con membranosa y la asociación con la causa, la enfermedad. Entonces, menos de 2 de albúmina en sangre incrementa mucho el riesgo. La enfermedad que más lo produce es la membranosa de origen tumoral. También tenemos dislipidemia. Aquí vemos, al haber este incremento de la síntesis hepática, secreción de HDL, disminución de la actividad de la aciltransferasa. Entonces tenemos modificación en los lípidos y vamos a tener un incremento principalmente de colesterol, pero también de VLDL, que tiene que ver con depósito en enfermedades vasculares, una posible disminución del HDL, que es como el favorable, lo que a la larga me lleva a aterogenicidad. Entonces, son cuadros que requieren de manejo también a este nivel. ¿Quién me puede explicar esta curva? Vamos a ver por aquí. ¿Algún voluntario o elegimos? A ver, Laura Torres. Sí, doctora. Laura, dime qué vemos aquí. Bueno, es una gráfica que dice proteinuria y prognosis en enfermedades glomerulares. Del lado de las X tenemos los meses y del lado de las Y supervivencia renal en porcentaje. Bueno, y tenemos unas líneas que la amarilla significa el exceso, no que la proteinuria nunca excede. La proteinuria nunca excede 5 gramos al día. Y el azul es síndrome nefrótico. ¿Al inicio? Al inicio, la proteinuria nunca excede 5 gramos al día durante la enfermedad en el síndrome nefrótico.
Al revés, la proteinuria excede 5 gramos al día durante la enfermedad. Sí, perdón. Sí, eso. Y entonces tenemos 3 ejemplos, ¿no? Uno, tengo una proteinuria controlada. Otra, tengo un síndrome nefrótico. Y el otro, tengo una proteinuria que supera los 5 gramos, pero que al final no es nefrótica. ¿Cómo les va a lo largo del tiempo en términos de función renal? ¿A quién le va mejor? Al que no excede la proteinuria de 5 gramos al día. Al que jamás excedió, ¿no? Aún con la enfermedad, que lo logré controlar inmediatamente. Entonces, al que jamás excedió. ¿Y cómo les va a los otros 2? Pues a la larga les disminuye el porcentaje de supervivencia renal. Ok, entonces aquí tenemos dos situaciones. Una es el síndrome nefrótico que está persistente y la otra es el que empieza con 5 gramos, o sea, empieza con un síndrome nefrótico franco, pero eventualmente lo voy a regular. Entonces, de aquí la importancia de frenar la proteinuria. O sea, ambos empezaron igual, pero uno logré frenarlo y el otro no. El otro persistió todo el tiempo nefrótico. Entonces, se fijan, pueden llegar a perder casi un 50% del porcentaje de la función renal. De ahí la necesidad de controlar la proteinuria. Muy bien, gracias, Laura. Aquí tenemos enfermedades características del síndrome nefrótico, enfermedad de cambios mínimos, focal y segmentaria, nefropatía membranosa, glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1, tipo 2, secundarias como amiloidosis, nefropatía diabética o por crioglobulinemia. Entonces, las asociaciones de cada una de estas y cómo están serológicamente. Cuando hablemos de cada una de las enfermedades a las que nos vamos a enfocar, vamos a hablar bastante de las asociaciones y demás. Síndrome nefrótico en términos de edad, en niños es por mucho cambios mínimos. ¿Okay? Entonces, 78% de prevalencia en niños menores de 15 años, cambios mínimos. Y después, en términos de frecuencia, tenemos focal y segmentaria, como la primera en adultos, después membranosa, como la segunda, y como la tercera, membranoproliferativa. Ok, entonces aquí tenemos glomerulopatía de cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria y membranoproliferativa. Entonces, estas son enfermedades con comportamiento de síndrome nefrótico principalmente, ¿ok? Pueden tener diferentes comportamientos, eso es algo que tenemos que tener en mente. Para saber cuál es cada una de estas, evaluamos tensión arterial, niveles de complemento, selectividad de la proteinuria, sedimento activo y deterioro de la función renal. De hecho, una de las tareas que les voy a pedir tiene que ver con esto, que ustedes hagan una tabla con estas enfermedades del síndrome nefrótico que ven acá, cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria, y del otro lado de la columna pongan presión arterial, complemento sérico, selectividad de la proteinuria, actividad del sedimento y deterioro de la función renal, y hagan la comparativa acorde a estas situaciones, cómo se presenta cada una de estas enfermedades, y es como se va a poder diferenciar de una manera más exacta de qué enfermedad estamos hablando. Ahora, el síndrome nefrítico ya lo vimos, es hematuria glomerular, proteinuria no nefrítica, oliguria, hipertensión, edema, un inicio abrupto y puede ser autolimitado, por ejemplo, la postestreptocócica. Algunas enfermedades comunes del síndrome nefrítico, la glomerulonefritis postestreptocócica es como la más representativa, lupus, la presentación de lupus más grave, sería otra, algunas variantes de la nefropatía purigea, o algunas otras infecciosas como endocarditis o cortos circuitos. Vemos aquí diferencias entre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Entonces, el nefrótico principalmente es insidioso, tiene mucho edema, su presión arterial suele estar normal, hay proteinuria nefrótica, hematuria no forzosamente va a tener, no tiene por qué tener los cilindros eritrocitarios y su albúmina sérica está baja. El síndrome nefrítico, por el contrario, es un inicio abrupto con mucho menos edema porque la cantidad de proteinuria tirada es mucho menor, pero sí tiene hipertensión arterial, tiene hematuria, tiene cilindros eritrocitarios y la albúmina, pues dependiendo de qué tanto esté tirando yo de proteínas, pero puede inclusive estar normal.
Con respecto a la rápidamente progresiva, hay un deterioro renal en días o semanas, una proteinuria no nefrótica, recordemos que es menos de 3.5 gramos, hematuria de origen glomerular, hipertensión puede ser ocasional y sobre todo alteraciones sistémicas de etiología de vasculitis. Aquí tenemos unas causas de deterioro de la función renal de forma abrupta en el síndrome nefrótico, cuando tenemos una falla por depresión de volumen, una necrosis tubular aguda, o sea, una asociación de lesión renal aguda, un edema intrarrenal, una trombosis de la vena renal, son algunas causas de por qué el síndrome nefrótico podría llegar a tener deterioro de la función renal. Dentro de las rápidamente progresivas existe clasificación, ¿sí la voy a poner? Sí, se la voy a poner. En donde vemos estas patologías, se las voy a describir a continuación. Entonces, la rápidamente progresiva tiene como imagen histopatológica característica la formación de una semiluna o media luna, que es como pueden ver aquí en la imagen. Aquí tenemos una microscopía óptica, en donde aquí en esta flechita empieza a ver, la explicación es la salida celular de detritus celular, principalmente macrófagos, que van generando un proceso inflamatorio al lado del corpúsculo como tal, hasta generar toda esta zona como esclerosis, y esto va a empezar a comprimir el glomérulo, por eso tienen un cuadro como tan aparatoso. Se clasifican 3 tipos: antimembrana basal glomerular por complejos inmunes o pausa inmune. La antimembrana basal glomerular es la característica enfermedad de Goodpasture que tiene depósito de IgG lineal. Ojo, es la única que tiene depósito de IgG lineal. Todas las demás son depósitos granulares de diversas inmunoglobulinas, pero es la única enfermedad con lineal. ¿Por qué? Porque afecta a la colágena tipo 4. ¿Okay? 2, complejos inmunes. ¿Cuál puede ser por depósito de complejos inmunes? Por IgA, por lupus, por posinfecciosa, por crioglobulinemias. Entonces, si se fijan, son enfermedades con patrones de comportamiento, entonces no confundir. Y la pausa inmune, que es por mucho la más frecuente, Wegener, polyangiitis microscópica, Church-Strauss o ANCAs negativas en un porcentaje mucho más pequeño. Entonces, son los pacientes que van a llegar con hemoptisis, con alteración, con edema agudo pulmonar que requieren terapia, que requieren asistencia mecánica ventilatoria, con alguna alteración dérmica, ¿ok? Junto con deterioro de la función renal. Entonces, es esta combinación. Y la crónica, ya hablamos, la presencia de hipertensión, daño renal, insuficiencia renal, proteinuria nefrótica, daño con riñones disminuidos de tamaño y pérdida de la anatomía. El manejo de manera muy general de estas enfermedades glomerulares va a ser evitar las complicaciones. Entonces, si tienen hipertensión, debo controlar la hipertensión. Y si tienen proteinuria e hipertensión, mi meta de presión arterial acorde a las guías debe estar por debajo de 125/75. Es diferente a la meta de control de hipertensión sistémica primaria. Ojo, si tengo proteinuria, debo tener un estricto control de la presión arterial. Si tengo proteinuria, me sirve utilizar triple bloqueo. ¿Qué es el triple bloqueo? La combinación de un IECA con un ARA junto con espironolactona. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo vimos un poquito al principio. Disminuyen la constricción de la arteria arteriola eferente, disminuyendo la presión preglomerular. Por lo tanto, disminuimos la presión intraglomerular para reducir la permeabilidad de la pared capilar glomerular y que así perdamos un poco menos de proteínas. Este manejo, abusados, el que yo le ponga losartán, enalapril y espironolactona, no significa que el paciente esté hipertenso, significa que necesito disminuir la presión intraglomerular. No lo utilizo para control tensional. Eso es algo que genera mucha confusión. Si se fijan en las guías, bueno, cuando veamos las guías de hipertensión arterial, está de hecho contraindicado la combinación de un IECA con un ARA. ¿Ok? Solo lo utilizamos para disminución de proteinuria si el paciente lo tolera. Depende mucho de la presión del. Si el paciente tiene 80/50, no le podemos poner este triple bloqueo, no lo va a tolerar. Entonces se va poniendo a tolerancia. ¿Ok? Oscar, ¿quieres decir algo? Veo tu micrófono. Restricción de sal en todos estos pacientes, menos de 2 gramos día. Control de la dislipidemia.
En general, si es por colesterol, necesitamos alguna estatina. Si es por triglicéridos, necesitamos algún fibrato, pero la mayoría son por colesterol. Evitar todo tipo de nefrotoxicidad. Ya saben, nefrotoxicidad estamos hablando de darle AINES, de darle medio de contraste. Ajustar la dieta y el aporte proteico y control del edema con diurético. ¿Cómo se hace el control del edema? Aquí tenemos un algoritmo que me gustaría que alguno de ustedes me explicara. A ver, Eduardo Loyo, explícame este algoritmo. Eduardo Loyo, veo que estás conectado. Buenos días, doctora. Buenos días, Eduardo. Explícanos pues, este algoritmo. Habla acerca del manejo del edema en el síndrome nefrítico y dice que se tienen que dar un diurético. Tal puede ser como el furosemide, que es de los más potentes, pues es un diurético de ASA. Y si no responde, se puede incrementar la dosis o también se pueden usar otro tipo de diuréticos. Ahora, también si responde, se reduce la dosis de esta misma para que la diuresis pueda continuar. Pero si sigue sin responder, aún incluso incrementando las dosis muchísimo más de con inhibidores de ASA, se le puede agregar algún, como puede ser la hidroxiortacida o la, dice otra, metazolamina. Si no responde a esto, también se le puede cambiar el diurético o incluso también se le puede agregar un 20% de albúmina, que supongo que puede ser por vía parenteral. Y ya incluso si no responde, ya lo último sería hacer una filtración mecánica. ¿Cómo qué tipo de ultrafiltración mecánica? Y ya si ya responde, pues ya reducir las dosis y hacer que la... Eduardo, ¿qué tipo de ultrafiltración mecánica conoces? Tú mismo, Eduardo, ¿qué ultrafiltración mecánica conoces? No sé si puede hacer la diálisis. Diálisis, muy bien. ¿Y cuál es el riesgo de poner dosis altas de diurético? ¿Qué podría pasarle al paciente? De hecho, aquí lo tienes. Es que hay algunos diuréticos que son nefrotóxicos. Eso podría ser. Otras complicaciones. La más común antes de la toxicidad, si va a empezar a orinar muchísimo, ¿qué le puede pasar a los electrolitos? Puede bajar la volemia, deshidratación también puede ser. Ok, volemia, deshidratación y... Le podremos generar problemas cardíacos también por la hipocalemia. Exactamente, ese es de los principales y los más riesgosos, hipocalemia. Lo dijiste muy bien, entonces se empieza con diurético de asa. Diurética de asa, empezamos con furosemide, que es lo más frecuente, la bumetanida es otro diurético de asa que es mucho más potente, y se empieza vía oral. Incremento dosis y cuando no ha respondido a pesar de que ya incremente dosis, paso a la adición con una tiazida. Si esto no funciona, entonces el diurético que yo estaba poniendo vía oral lo voy a pasar a infusión intravenosa. Y si no funciona, entonces es ahí cuando agrego albúmina. En general, la mayoría van a responder desde el diurético a secas. Muy pocas veces se requiere la adición con albúmina, mucho menos ultrafiltración, y sí hay que estar muy pendientes del potasio y podemos seguir con los diuréticos, solo que le tenemos que agregar espironolactona para empezar a ver lo de este potasio, o reponer inclusive. Entonces, en términos de resumen, yo lo pondría así. Tenemos 5 alteraciones glomerulares de síndromes glomerulares. ¿Cuáles son esos 5 síndromes? Alteraciones inespecíficas de la orina, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, rápidamente progresiva y glomerulonefritis crónica. ¿Cómo se definen?
La alteración específica de la orina es una hematuria glomerular y proteinuria no nefrótica. Un síndrome nefrítico es una hematuria glomerular, proteinuria no nefrótica, hipertensión y caída del filtrado glomerular. El síndrome nefrótico es una proteinuria nefrótica, más de 3.5 gramos, dislipidemia, edema, hipoalbuminemia. La rápidamente progresiva es una hematuria glomerular con o sin proteinuria, caída del filtrado glomerular, hipertensión y actividad inmunológica sistémica grave. Y una crónica es un filtrado menor de 60 por más de 3 meses. ¿Qué enfermedades son las características? De alteraciones inespecíficas de la orina es nefropatía por IgA, del síndrome nefrítico es la glomerulonefritis postestreptocócica, del síndrome nefrótico son estas 4 principales: cambios mínimos, membranosa, focal y segmentaria y membrana proliferativa. De la rápidamente progresiva tenemos 3 clases. Acuérdense que clase 1 es la antimembrana basal glomerular, clase 2 es la de depósito de complejos inmunes y clase 3 tiene que ver todo lo de las pausinmunes, que son los ANCAs asociados. La crónica puede ser todo lo anterior, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, es una gama muchísimo más amplia. ¿Qué sitio es el que se afecta en cada uno de estos? En alteraciones inespecíficas de la orina, principalmente el sitio afectado es el mesangio. El nefrítico, el subendotelio o epitelio. El nefrótico es la barrera de filtración glomerular. La rápidamente progresiva es la generación de una semiluna. Y la glomerulonefritis crónica es la presencia de esclerosis. El pronóstico de las alteraciones inespecíficas de la orina en general es bueno. El del nefrítico habría que ver qué patología tiene, pero puede ser bueno si se atiende a tiempo. El nefrótico depende de la enfermedad. Cambios mínimos tiene un muy buen pronóstico, pero una membrana proliferativa tiene un mal pronóstico, o una focal y segmentaria variedad colapsante tiene muy mal pronóstico. Las rápidamente progresivas tienen mal pronóstico y todas las crónicas mal pronóstico. De hecho, lo que uno desea evitar es precisamente que lleguen a cronicidad, porque ya aquí hablamos de pronóstico renal y pronóstico de la vida. Entonces, el pronóstico renal es muy malo, va a seguir deteriorando hasta llegar a la sustitución, y todo paciente con un filtrado menor de 60 empieza a agregar, conforme va disminuyendo exponencialmente el riesgo cardiovascular. La mortalidad es muy alta. Muy bien. ¿Dudas de esta presentación? Vamos ahorita a pasar a la presentación de las alteraciones más bien como histopatológicas. Pero en términos de clínica, ¿alguna duda de lo que llevamos visto hasta el momento? No, doctora, todo bien. Entonces, ¿qué hay que saber? ¿Cuáles son los síndromes glomerulares? ¿Cómo se definen? Para entender y saberlos definir, tienen que saber cómo es la proteinuria, la albuminuria, la hematuria glomerular, cómo se define cada una de estas, qué enfermedades principales se encuentran en cada una de ellas, para poder hacer ya el diagnóstico de una enfermedad como tal. ¿Okay? Bueno, entonces voy a ponerles la otra. Bueno, entonces ya vimos los síndromes glomerulares. Vamos a hablar un poquito más ahora como de la parte histopatológica. Entonces, reconocemos ya la estructura normal de un glomérulo, membrana basal glomerular, podocitos, pedícelos. Entre estos tenemos las hendiduras de filtración y del lado inferior el endotelio, que también tiene a su vez sus fenestras.
Aquí tenemos el glomérulo un poco más en completo, en donde empezamos con la arteriola aferente, eferente. Justo esta zona ejemplificada es esto que vemos acá, el mesangio en su interior, su espacio urinario, la salida hacia el túbulo proximal, y en esta parte es donde está la mácula densa, donde se pega el túbulo contorneado distal. El enfoque puede ser, como lo acabamos de decir, que son síndromes glomerulares, que son signos y síntomas, y cada uno va a tener sus lesiones anatomopatológicas y sus pruebas de laboratorio. Hay quienes lo abordan como complemento positivo, complemento negativo. Hay más formas de abordarlo. La que a mí me parece más simple es la clínica. Enfoque, bueno, también depende de la etiopatogenia, si es por infección, por trastorno autoinmune, por fármacos, enfermedades hereditarias o agentes ambientales. Cada glomerulopatía va a tener un origen primario y un origen secundario, pero eso yo lo abordaría mucho más estando ya en la enfermedad. O sea, membranosa tiene un origen primario y un origen secundario, y lo vamos a ver. El origen primario muchas veces tiene que ver por cierto tipo de inmunocomplejos circulantes, y la secundaria, bueno, pues diabetes, esquistosomiasis, lupus, ¿ok? Bien. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un glomérulo normal, donde tenemos el mesangio, el endotelio, la membrana basal glomerular y el epitelio, que es donde están los podocitos, y lo vemos aquí en una microscopía electrónica, de la misma forma. Entonces, cuando empecemos a hablar de alteraciones anatómicas, estos son los principales sitios de afección anatómica. Está aquí el mesangio afectado, está aquí el endotelio afectado, la membrana basal glomerular afectada y el subepitelio afectado. Entonces, son estos los 4 principales localizaciones de afección histopatológica de las enfermedades glomerulares. Cuando hablamos de cambios mínimos, hablamos de una lesión de la membrana basal glomerular. Entonces, ese es el sitio de lesión. Se afecta los podocitos. De hecho, vamos a ver que la característica de cambios mínimos es el borramiento podocitario. Cuando hablamos de una glomerulonefritis mesangial como IgA, el sitio de afección es el mesangio, y vamos a ver hipercelularidad mesangial. Cuando hablamos, aquí vemos esta imagen de hipercelularidad mesangial. Cuando hablamos de endotelio, como por ejemplo parte de la postestreptocócica, el sitio es en el endotelio. Aquí vemos depósitos y pérdida a lo largo del endotelio. Se van fijando, está perdiendo la continuidad como normalmente la tendría. Hay otra manera también de empezar a describir que tiene que ver con focal, segmentario, global, parcial. Cuando hablamos de una focal y segmentaria, entonces, focal habla de todos los glomérulos que yo tengo que menos del 50% estén afectados. ¿Qué es todos los glomérulos? Acuérdense que tomamos una biopsia renal que tiene más o menos unos 20 glomérulos en los cilindros. Entonces, de esos 20 cilindros, que menos del 50%, que menos de 10 estén afectados. Su contra es difuso, que más del 50% de los glomérulos, o sea, que de ese tejido de 20, 15 estén afectados. Entonces, focal, difuso. Segmental o segmentario es que menos de la mitad del glomérulo esté afectado, o sea, que de esas bolitas que yo vi en mi recolección, menos del 50% esté dañado. Y global, que todo mi glomérulo esté afectado. Entonces, cuando hablamos de una glomerulonefritis focal y segmentaria, estamos diciendo que menos del 50% de todos los glomérulos está dañado y menos del 50% de cada glomérulo está afectado. ¿Ok? Entonces, así, focal y segmentario. Focal, acuérdense, es todos los glomérulos, y segmentarios habla de un glomérulo. ¿Okay? Aquí vemos la mitad de un glomérulo dañado, por ejemplo. Esta mitad está preservada, pero esta otra mitad empieza a tener esclerosis. Aquí lo ven agrandado. Esta mitad ya presenta esclerosis, esta mitad está normal. Ahora, una membrana proliferativa con gran daño de expansión puede tener daño difuso y global, o sea, más del 50%,
del glomérulo y de los glomérulos están dañados. Entonces, si se fijan, se empieza a perder aquí inclusive la anatomía por completo del glomérulo. Aquí vemos un acercamiento, ya se empieza a perder por completo la anatomía normal y aquí por igual. Y estos evidentemente van a tener un cuadro clínico más aparatoso. A mayor daño de afección de tejido, mayor daño en la clínica. Aquí vemos pérdida por completo de la membrana basal, de los podocitos, del endotelio y se está perdida la estructura. Ahora, aquí hablamos de un daño intramembrana basal, solo la membrana basal, como es la glomerulopatía, la glomerulonefritis membranosa. Aquí daño subepitelial, como podríamos ver también en la depósitos intramembrana, más otro tipo de daño, como la postestreptocócica. Aquí vemos reflejado el extracapilar, que es lo que decíamos de las medias lunas de la rápidamente progresiva. Aquí ven la imagen del esquema y aquí ven uno en realidad. Entonces, cómo empieza a colapsar el glomérulo. Aquí lo vemos en grande, es cómo estamos colapsando el glomérulo por una extravasación celular de inflamación en esta zona que empieza a generar fibrosis y empieza a colapsar. Entonces, si los ponemos todos juntos con nombres de enfermedades, daño en mesangio, tenemos a la nefropatía por IgA, a la glomerulonefritis mesangial o a la nefritis lúpica clase 2. Lupus va a aparecer como todas las presentaciones. Cuando veamos lupus lo vamos a entender un poquito más. El endotelio, bueno, una postinfecciosa, una membrana proliferativa, una lúpica clase 3 y 4, que son las clases más graves y más aparatosas. Solo la membrana, hablamos de una glomerulonefritis membranosa o de una nefritis lúpica clase 4, que es tipo membranosa, o el daño epitelial, por ejemplo, en los podocitos, enfermedad de cambios mínimos o una nefritis lúpica clase 1. ¿Qué Doctora, tipo de hace rato que dijo lo de la IgG lineal, ¿de cuál dijo que era? Good Pasture. Antimembrana basal glomerular o Good Pasture. Gracias. Okay. Entonces, si vemos los síntomas acorde a estas localizaciones anatómicas de daño histopatológico, vemos que si hablamos de algo epitelial, vemos una lesión no inflamatoria y proteinuria nefrótica, como es el síndrome nefrótico, enfermedad, cambios mínimos. Si hablamos de mesangio, es una proliferación de células mesangiales, hematuria glomerular, proteinuria no nefrótica e hipertensión ocasional. Entonces aquí tenemos nefropatía por IgA. Si hablamos solo del endotelio, es una inflamación, exudado, proliferación, disminución del filtrado glomerular, proteinuria nefrótico-nefrítica, hematuria e hipertensión. Esto se comporta mucho más como un síndrome nefrítico. Y cuando hablamos de daño a la membrana, membranosa, es un grado de inflamación variable, disminución del filtrado glomerular de grado variable, proteinuria nefrótica y puede o no haber hipertensión. ¿Okay? Entonces, es otra manera de observar estas enfermedades, acorde al sitio de daño histopatológico. Nuevamente, daños glomerulares, focal difuso, segmentario glomar o extracapilar. De origen primario tenemos de causa conocida o idiopáticas, como todas estas que tenemos acá. De origen secundaria tenemos el caso del lupus, por ejemplo, que tiene una subclasificación en 6, que cada una de ellas es un sitio de afección diferente, o la nefropatía diabética, que tiene como comportamiento una glomerulonefritis membrana proliferativa, pero también puede presentarse como una membranosa. ¿Okay? Entonces, esta es otra forma de clasificación en términos de patología y etiología. Aquí vemos el ejemplo de primaria y secundaria con daño al epitelio, es decir, los podocitos, cambios mínimos y clase 1 de nefritis lúpica, mesangio, nefritis mesangial y clase 2 de nefritis lúpica. Luego, cuando tenemos daño del endotelio, que sería una focal segmentaria, cuando tenemos una glomerulonefritis focal clase 3 de nefropatía lúpica, cuando tenemos una afección un poco más extensa, hablamos de una membrana proliferativa postinfecciosa o una membrana proliferativa secundaria nefropatía diabética, son ejemplos. Cuando hablamos de daño difuso, global o segmentario, entonces hablamos ya de una clase 4 de nefritis lúpica.
Cuando estamos hablando de un depósito intramembranoso, hablamos de una glomerulonefritis membranosa o de una clase 5 de nefritis lúpica. Entonces, esto era como repetir un poco en términos de resumen de lo que habíamos dicho primero. ¿Cuál es el mecanismo de daño glomerular? Hay inflamación glomerular, ya sea de origen primario y secundario. Esto altera la permeabilidad capilar glomerular, genera proteinuria y hematuria. Hay obstrucción de capilares glomerulares, tenemos entonces una caída del filtrado glomerular, tenemos uremia al tener la caída del filtrado glomerular. Al haber caída del filtrado glomerular, también hay modificación a nivel de túbulo. En túbulo distal disminuimos la secreción de cloruro de sodio y aumentamos la reabsorción de cloruro de sodio. Esto genera expansión de volumen y por lo tanto hipertensión, oliguria, congestión pulmonar, edema. Aquí tenemos definiciones de las presentaciones clínicas que ya vimos. No lo voy a repetir, pero tenemos los 4 principales síndromes glomerulares con lo que ya platicamos. La diferencia entre síndrome nefrótico y nefrítico es la misma tabla que les presenté que se encuentra en el Johnson, la diferencia del nefrótico con el nefrítico. Principalmente el nefrótico es proteinuria, insidioso, y nefrítico es abrupto, hematuria, hipertensión. Cuando vamos a abordar de tal forma que es el síndrome, aquí tenemos otra vez los ejemplos. Síndrome nefrótico o el asintomático, ¿qué enfermedades tenemos? Idiopáticas, cambios mínimos o nefritis lúpica clase 1. Cuando hablamos de un síndrome nefrítico, podemos hablar de una glomerulonefritis mesangial o una 2, clase 2 de lupus. Cuando se agrega a este síndrome nefrítico una posibilidad de síndrome nefrótico, hablamos de una focal y segmentaria con una clase 3 de lupus. Cuando esta es mucho más en combinación, hablamos de una membrana proliferativa con una clase 4 de lupus. Síndrome nefrótico puro, hablamos de un daño a la membrana exclusivamente. ¿Okay? Entonces, es similar a lo que vimos de los síndromes glomerulares, pero abordado histopatológicamente. Entonces, ¿cómo se comportan estos? Una postinfecciosa con un síndrome nefrítico agudo, una glomerular primaria puede ser como un síndrome nefrótico, nefrítico crónica rápidamente progresiva, cualquiera de sus presentaciones es posible. Secundarias, nefritis lúpica tiene toda la gama de síndromes glomerulares a utilizar. La nefropatía diabética se comporta como un nefrótico o una glomerulonefritis crónica. Las enfermedades relacionadas con enfermedades sistémicas infecciosas, las presentaciones más comunes son nefrótico y nefrítico, y las relacionadas con neoplasias o síndrome nefrótico. Recuerden que inclusive dijimos que la membranosa secundaria por etiología de cáncer es la que genera un síndrome nefrótico más fuerte y por lo tanto una albúmina en sangre más disminuida, lo que me va a producir hipoalbuminemia y riesgo de trombosis. Aquí vemos algunas imágenes histopatológicas de un glomérulo normal, primero. Aquí vemos esclerosis segmentaria. Esta zona de acá es la zona que se ve con esclerosis. Es menos del 50% del glomérulo. Aquí vemos hipercelularidad mesangial difusa en una nefropatía por IgA, que es todo esto que se ve aumentado de color con estas células, es un incremento celular. Cuando veamos IgA vamos a hablar de qué es eso de hipercelularidad mesangial con la clasificación de Oxford. Aquí vemos una hipercelularidad endocapilar difusa por postestreptocócica. Aquí vemos necrosis segmentaria en el caso de una vasculitis. Todo esto que ven en este color rojizo es necrosis segmentaria. Una semiluna, ya hablamos de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La clase 1 es la antimembrana basal glomerular. Entonces, toda esta zona que se ve aquí es el inicio de la formación de tejido de extravasación. Entonces, después hablamos de la inmunofluorescencia, que tenemos dos tipos de patrones, lineal o granular, y en donde dijimos que el lineal es únicamente para antimembrana basal glomerular o Goodpasture. Vean la diferencia. Esto es, lo que hace aquí es, se da una inmunoglobulina y se solicita que genere una tinción. Entonces, esta tinción que va a tener aquí es sigue todo a lo largo de la membrana. Entonces,
esta enfermedad tiene que ver con deterioro de la colágena tipo 4, entonces va a seguir toda la colágena tipo 4 y se ve en línea. Versus, aquí tenemos una membranosa, siguen un patrón granular, es la diferencia. Y todas las enfermedades tienen patrón granular con diferente tinción de inmunoglobulinas. Esta es la única que se ve en línea. ¿Okay? Aquí tenemos casos de microscopías electrónicas. Entonces aquí vemos lo que nos está ejemplificando. Este es el capilar en su interior. Aquí tenemos el endotelio, la membrana basal glomerular y los podocitos. Esto es bastante normal. Aquí en este vemos, ya nos señala un poco de depósitos, se les llaman depósitos electrondensos. Aquí tenemos más depósitos electrondensos. Esto ejemplifica una membranosa, entonces esta es la membrana basal glomerular que empieza a tener depósito intramembrana. Es una de las fases de la nefropatía membranosa. Y aquí tenemos estos depósitos electrondensos, pero aquí estamos hablando de mesangio. Ok. Muy bien. Entonces, con eso dimos la revisión principal de estas glomerulopatías. ¿Alguna duda? Entonces, vimos, a mí me es mucho más fácil y como yo quiero que ustedes aborden estos temas, es mediante la presentación clínica. Es, desde mi perspectiva, lo más simple. Vamos a ver ejemplos de caso clínico y, de hecho, parte de un trabajo va a ser que ustedes expongan un caso clínico que ustedes hayan elaborado y, por lo tanto, documentado, para ver cómo se debería de empezar a hacer el abordaje de estas patologías. ¿Okay? Lo que sigue en la siguiente clase es ver un poquito de hematuria y ya vamos a empezar con las enfermedades, cambios mínimos, membranosa, algunas son presentaciones más cortas, otras son un poco más extensas. ¿Dudas hasta el momento? ¿Quedó claro un poquito cuáles son los síndromes glomerulares? La importancia de saber dónde es el sitio de afección histopatológico, porque de ahí deriva el cuadro clínico. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ¿ninguna duda de momento? ¿Todo claro? Porque esto es como un poco más nuevo. En las inmunofluorescencias usted dijo que solamente en una enfermedad había patrón lineal y en todas las demás iba a haber el otro patrón, el granular. Granular, así es. Lo que cambia es qué tipo de inmunoglobulina. O sea, yo voy a teñir con algo. Entonces pongo IgG, pongo C3, C4, C1Q. Lo que yo desee. Por ejemplo, lupus utiliza tinción positiva para C1Q, C3, C4. Entonces, cada enfermedad tiene su tinción diferente. En lo que hago hincapié en la generalidad es el tipo de patrón, granular o lineal. Eso es lo diferente. Ah, ok. Gracias, doctora. No, ¿de qué? Bueno. Doctora, perdón. Entonces, en otra inmunofluorescencia, ¿podría haber otra enfermedad con patrón lineal? O sea, en la que nos mostró el patrón lineal era el de no me acuerdo cuál era, la antimembranosa, creo. Antimembrana basal glomerular. No, esa es la única que tiene patrón lineal. Cualquier otra enfermedad va a tener patrón granular. Si acaso le podrá asimilar Alport, pero es que Alport también es un defecto en la colágena y es como hermana de Goodpasture, o sea, son similares. Pero fuera de esas que son de defecto de colágena, todas las demás tienen un patrón granular en la inmunofluorescencia. Ok, gracias, doctor. Bueno, piensen en preguntas porque este tema sí es importante que les quede claro, porque es básicamente casi todo el segundo módulo. Les voy a dejar 3 trabajos en este bloque. Ya los voy a subir esta semana para que ustedes tengan tiempo de hacerlos, organizarse y entregarlos. Uno tiene que ver con un mapa mental de lo que acabamos de ver, de los síndromes glomerulares. Otro con una tabla de abordaje de los síndromes nefróticos, como les mencioné, acorde a sus principales modificaciones. Y el tercero es en equipo una presentación de un caso clínico. Entonces vamos a tomar inclusive 2 sesiones para que ustedes expongan su caso clínico. Y más bien nosotros hacemos preguntas. ¿De acuerdo?
Yo les voy a subir las indicaciones a la plataforma de los primeros 2 en esta semana y de la otra la siguiente semana. Bueno, entonces si no hay nada más, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y nos vemos el jueves. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.